En esta oportunidad hablaremos del tratamiento farmacológico del trastorno depresivo unipolar. Los cambios neurobiológicos que ocurren en la depresión van a producir una serie de alteraciones en los neurotransmisores, fundamentalmente los neurotransmisores vinculados a la serotonina, a la dopamina y a la noradrenalina. El objetivo del tratamiento con antidepresivos es corregir las disfunciones que hay en estos neurotransmisores. Es así que la disminución de la 5-hidroxitriptamina serotonina va a producir la hiporexia, las alteraciones del sueño y sobre todo el estado de ánimo deprimido, mientras que la disminución de la función dopaminérgica, fundamentalmente la anedonia, y la disminución de la función noradrenérgica, la disminución del impulso y la motivación. Existen una serie de antidepresivos agrupados de distintas formas, entre los que reconocemos principalmente los tricíclicos, entre ellos la amitriptilina, la clomipramina, la imipramina, los tetracíclicos, la maprotilina, la mianserina y la trazodona. Además, están los más utilizados, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entre ellos está la fluoxetina, la fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Existen otros grupos, además, denominados duales, como la venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, y los inhibidores de recaptación de noradrenalina, la reboxetina, además de otros antidepresivos como la mirtazapina, la moclobemida, la fetnelcina, ¿no? El bupropión, la agomeratina y la bortioxetina, que son los denominados nuevos antidepresivos. Todos ellos van a tener en común el inhibir la actividad de los transportadores. Es por ello que tienen efecto antidepresivo, ya sea por inhibir el transportador de serotonina, de noradrenalina, de dopamina o de la combinación de estos. Por sus múltiples ligandos van a tener efectos adversos diversos y efectos adversos comunes entre ellos. Veremos ahora los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Antes de ver los mecanismos de acción de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, recordaremos a la 5-hidroxitriptamina o serotonina, la cual está involucrada en trastornos de ansiedad y pánico, en trastornos sexuales y del apetito, trastornos psicóticos, trastornos conductuales de la personalidad, trastornos obsesivo-compulsivos, estrés postraumático y trastorno depresivo mayor. A continuación revisaremos las vías serotoninérgicas. Serotonina es producida por células ubicadas en el núcleo dorsal del RAFE, las cuales envían fibras que hacen contacto con neuronas de la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala cerebral, el tálamo y el sistema límbico. La serotonina tiene diversos receptores en el sistema nervioso central. Los receptores de serotonina tienen amplias funciones. Así, el receptor 5-HT1A es un autorreceptor regulador de la función serotoninérgica. El receptor 5-HT2A postsináptico y otros como el 5-HT3 y el 5-HT4. El receptor 5-HT1A es un autorreceptor inhibidor.
Se encuentra en la membrana presináptica y se asocia a proteína GI, que disminuye adenisciclasa, consiguientemente disminución de AMP cíclico, fosfoquinasa A, con lo que produce un efecto de inhibición de la producción y liberación de serotonina por parte de la neurona presináptica. El receptor 5HT2A y 2C están vinculados a proteína GQ activadora. Son receptores postsinápticos que desencadenan la vía inositol trifosfato, diacilglicerol, fosfoquinasa C, produciendo una activación de la neurona postsináptica. Otro receptor excitatorio es también 5HT3. El complejo presináptico, adenisciclasa, proteína GQ, AMP cíclico van a permitir que niveles adecuados de 5-hidroxitriptamina sean liberados al espacio sináptico, los que son ligados por receptores 5HT2A, que desencadena una serie de eventos biológicos vía fosfatidilinositol que finalmente producen una reacción biológica adecuada en la neurona postsináptica. Luego de producida la acción biológica, la serotonina se desacopla del receptor 5HT2A postsináptico y por medio del transportador de serotonina es introducido nuevamente a la neurona presináptica, donde es metabolizado por acción de la monoamina oxidasa. El receptor 5HT1A funciona como un autorregulador inhibidor. Está localizado en la terminal presináptica, de tal forma que cuando este receptor está con su ligando serotonina, se liberan menores cantidades de 5-hidroxitriptamina disponibles en el espacio sináptico. Cuando disminuye la concentración de serotonina en el espacio sináptico, en etapas iniciales aparecen fenómenos de compensación, que incluyen menor cantidad de los autorreceptores inhibidores e hipersensibilidad de los receptores postsinápticos. Sin embargo, con el tiempo, tales mecanismos se agotan y aparecen las manifestaciones clínicas de la depresión. Tres eventos neurobiológicos importantes entonces vamos a observar en la depresión. Uno es el aumento de la sensibilidad de receptores, vale decir ese aumento de receptores 5HT2A en la membrana postsináptica, la disminución de la serotonina, de las concentraciones de serotonina en la sinapsis, y clínicamente la disminución del estado anímico, producto de esa disminución de la 5-hidroxitriptamina. Recordemos el mecanismo neurobiológico del transportador de serotonina, el SERT. Una vez que la serotonina, Recordemos el mecanismo neurobiológico del transportador de serotonina, el SERT. Una vez que la serotonina es liberada al espacio sináptico y luego de actuar en el receptor postsináptico 5HT2, va a ser recaptado por el transportador de serotonina, el cual lo va a introducir a la neurona presináptica para ser destruido por la monoamino oxidasa. Los inhibidores de la recaptación selectivos de serotonina lo que van a hacer es bloquear el SERT, el transportador de serotonina, de tal manera que no va a haber una recaptación y va a haber mayor disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico. Una vez que se ha iniciado el tratamiento con inhibidores de recaptación selectivos a serotonina, recién a los 7 días se va a ver un aumento de la serotonina en el espacio sináptico. Recién a partir de la 4ª o 5ª semana va a haber una mejoría clínica del estado anímico. Pero la reorganización de los receptores postsinápticos, la desensibilización
de estos receptores va a ocurrir aproximadamente a los 8 meses después de haber iniciado el tratamiento con los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina. ¿Cómo actúan los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina en el tratamiento de la depresión? Todos los inhibidores de recaptación de serotonina van a tener en común tener la capacidad de inhibir el SERT, el transportador de serotonina. Sin embargo, algunos van a tener mayor o menor capacidad de inhibición del transportador de norepinefrina, del transportador de dopamina, además de acciones sobre los otros receptores serotoninérgicos 5-HT1A2, 5-HT2C, 5-HT3 y además van a tener algunos capacidad de poder unirse a citocromos 2D6 y citocromos 3A4. Veamos a continuación algunos de los IRSS utilizados en el tratamiento del trastorno depresivo unipolar. Fluoxetina en una dosis inicial de 20 miligramos para alcanzar una dosis de mantenimiento de 40, asimismo sertralina en dosis de 50 a 200 miligramos, paroxetina dosis de 20 a 50 y escitalopram en dosis iniciales de 10 miligramos hasta alcanzar dosis de mantenimiento de 20 miligramos. Recordemos que el tratamiento del trastorno depresivo es no menor a 8 meses. Otras diferencias importantes entre los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina van a ser la semivida, los metabolitos y el tiempo de vida de estos metabolitos, la dosis, por supuesto, la modificación de la semivida en ancianos, ¿no? Hay algunos que deben ser modificados en personas mayores, como es el caso de la paroxetina, citalopram y escitalopram. Los que van a tener excreción renal van a tener que ser modificados, lo mismo que aquellos que tienen excreción hepática. Dentro de los efectos adversos de los inhibidores de recaptación de serotonina está la agitación, ansiedad, temblor, mareos, cefalea, alteraciones del sueño, disfunción sexual, principalmente la anorgasmia, náuseas, sequedad de boca, sudoración, riesgo de hiponatremia. Mayormente se ha visto esto en ancianos. También en ancianos se han descrito hemorragias digestivas en combinación con AINES. Y por supuesto, uno de los efectos adversos es la ideación suicida. Uno de los efectos adversos también importantes, sobre todo por las dosis altas de IRS, es el síndrome serotoninérgico. Este síndrome cursa con dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, fiebre, taquicardia, elevación de la presión arterial, alteraciones psicopatológicas, como por ejemplo estados de delirium, mioclonías, incremento de la actividad motora, irritabilidad, hostilidad, alteraciones del estado de ánimo, hiperpirexia, el colapso cardiovascular y consiguientemente la muerte. Veremos ahora la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor de recaptación de serotonina, por eso es que dentro de su molécula está un bloqueador de SERT. Pero también tiene alguna actividad sobre el NET, como inhibidor de recaptación de norepinefrina, y tiene una actividad importante sobre el receptor 5-HT2C, el citocromo P2D6, y alguna acción sobre
los receptores 5-HT3. Es importante reconocer que la fluoxetina tiene una vida media bastante larga. La fluoxetina de 2 a 4 días y el metabolito de la fluoxetina, que es la norfluoxetina, es un metabolito activo entre 7 a 15 días. Mientras que la mayoría de los otros inhibidores de recaptación de serotonina tienen un tiempo de vida aproximadamente de un día. Esto trae algunas ventajas. Fluoxetina, al tener una vida media larga, es bueno para la adherencia al tratamiento y protege del síndrome de discontinuación. Sin embargo, también van a existir algunas desventajas frente a este tiempo de vida media larga de la fluoxetina. Y es que periodos de aclaramiento más largos serán necesarios para cambiar por otro antidepresivo. Veremos ahora la actividad inhibidora del SERT. El SERT o transportador de serotonina es una molécula encargada de la recaptación de las moléculas de serotonina, de 5-hidroxitriptamina, que están en el espacio sináptico y llevarlas al interior de la neurona presináptica. Los cambios que se van a producir en la sinapsis serotoninérgica por la disminución de la 5-hidroxitriptamina van a ser el síndrome de déficit serotoninérgica, el ánimo deprimido, la ansiedad, el pánico, la fobia, obsesiones y compulsiones y ansia de comer, ¿no? Los atracones, en algunos casos también la bulimia. Veamos que en una persona eutímica, en la cual no hay estados de depresión, la concentración de serotonina en el espacio sináptico, siendo adecuada, se va a correlacionar con concentraciones también adecuadas de 5-hidroxitriptamina 2A y receptor 5-HT2C en la membrana postsináptica. Sin embargo, en los estados depresivos, en los que hay poca cantidad de serotonina en el espacio sináptico, vamos a ver una sobreexpresión de receptores tanto presinápticos como postsinápticos. Entonces aumenta la concentración de receptores 5-HT2A, 5-HT2C y los presinápticos, ¿no? Los reguladores presinápticos. Fluoxetina es un inhibidor del SERT. Al inhibir el SERT, lo que va a hacer es impedir que se recapte serotonina del espacio sináptico, de tal manera que la serotonina, al no retornar, puede reciclar, puede volver a ser utilizada algunas veces más. Si bien es cierto, no aumenta los niveles de secreción de vesículas serotoninérgicas, pero sí aumenta la utilidad de la serotonina que está en el espacio sináptico. Por otro lado, fluoxetina tiene también una actividad inhibidora del receptor 5-HT2C postsináptico. Esta actividad inhibidora del 5-HT2C postsináptico es sumamente importante, ¿no? Porque normalmente la serotonina
inhibe la liberación de noradrenalina y dopamina a través del receptor 5-HT12. ¿Cómo es que ocurre esto? Se va a producir el bloqueo de dicho receptor que va a impedir que se produzca dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Cuando serotonina actúa sobre el receptor 5-HT12, se va a producir un mecanismo de inhibición, por cuanto está vinculado a una proteína GQ, ¿no?, que finalmente va a hacer que se libere GABA. Y como sabemos, el GABA es un neurotransmisor inhibidor, apagador. Esta interneurona GABA va a ser la que se va a conectar con las neuronas de la corteza prefrontal. El GABA es inhibidor, de tal manera que se va a inhibir la función dopaminérgica y noradrenérgica en la corteza prefrontal. Más o menos este es un esquema del circuito. Ahí está la neurona del RAFE, que es una neurona serotoninérgica. La unión con estas interneuronas GABA, ¿no? Estas interneuronas GABA tienen receptores 5-HT2 tipo C y cuando se produce la activación del GABA, entonces hay menor disparo de liberación de norepinefrina y dopamina en la corteza prefrontal. Sin embargo, cuando la fluoxetina actúa sobre el receptor 5-HT2C, lo que se va a producir es una inhibición del inhibidor, por lo tanto hay una activación, ¿no?, produciendo hiperorexia, insomnio y activación anímica. ¿Por qué? Porque se bloquea la actividad GABA, que como sabemos el GABA es inhibidor y por lo tanto se convierte en un estado excitatorio. Al no haber GABA, entonces se va a producir mayor cantidad de dopamina y norepinefrina en la corteza prefrontal. Por otro lado, veremos la actividad inhibidora del NET por parte de la fluoxetina. En la sinapsis noradrenérgica podemos observar a la noradrenalina que luego de haber actuado sobre el receptor beta-adrenérgico tiene que ser recaptado por el NET, el transportador de norepinefrina, a la neurona presináptica para la degradación de la norepinefrina. Fluoxetina tiene la capacidad de bloquear también el NET. Y al bloquear el NET, entonces, no hay forma de que la norepinefrina sea recaptado y entonces se reutiliza, se recicla y con esto se logra compensar el déficit de norepinefrina que ocurre en la depresión mayor. Fluoxetina tiene afinidad por el citocromo 2D6, ¿no?, produciendo una inhibición de este citocromo, una inhibición muy potente, pero también fluoxetina tiene un metabolito, la norfluoxetina, que tiene una capacidad inhibitoria del citocromo P3A4 de forma moderada. La inhibición de estos citocromos, el 3A4 y el 2D6, incrementan la vida media de otros fármacos, como por ejemplo los antipsicóticos, las estatinas, los beta bloqueadores. Por lo tanto, fluoxetina, mediante este efecto, nos va a servir para aumentar la potencia de los antipsicóticos que pueda estar recibiendo un paciente. Tenemos entonces el perfil farmacodinámico de la fluoxetina, bloqueador del SER, bloqueador del NET y inhibidor del receptor 5-HT2C.
Algunos efectos adversos importantes de la fluoxetina. La mayoría de los efectos adversos son similares a los que vimos de todos los inhibidores de recaptación de serotonina. Pero además, por el efecto 5-HT2C, fluoxetina va a tener un efecto activador. Por lo tanto, va a producir nerviosismo, insomnio, hiperorexia. Usualmente los efectos son transitorios y luego se van remitiendo progresivamente cuando avanza el tratamiento. Recordemos que fluoxetina es un fármaco de categoría C de riesgo en embarazo. Entonces, dentro de los efectos secundarios, vamos a ver el insomnio, las cefaleas, ansiedad, nerviosismo, disminución de la libido, náuseas, diarrea, anorexia, sequedad de boca, debilidad, temblor, bostezos, faringitis en más del 10% de los pacientes que utilizan fluoxetina. La ideación suicida también se puede producir como consecuencia del uso de fluoxetina. Sin embargo, entre 1 al 10% de los pacientes que reciben fluoxetina pueden presentar mareo, agitación, amnesia, labilidad emocional, trastornos del sueño, vasodilatación, fiebre, dolor pectoral, hipertensión arterial, palpitaciones, ras cutáneo, prurito, impotencia, alteración de la eyaculación sobre todo, y además incontinencia urinaria. Dispepsias, estreñimiento, diaforesis, visión borrosa, tinnitus. Fluoxetina ha sido aprobado para trastornos del ánimo, trastorno depresivo unipolar, depresión bipolar también, pero en combinación con olanzapina. En los trastornos de ansiedad, sobre todo los trastornos de ansiedad con pánico, y en otras patologías como el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia nerviosa y el trastorno disfórico premenstrual. La dosis, ¿no? La dosis en depresión es de 20 a 60 miligramos de fluoxetina. Hasta aquí hemos visto el tratamiento farmacológico del trastorno depresivo con inhibidores de la recaptación selectivos de serotonina.